Cada año, la ciudad de Harbin celebra el festival de invierno más importante de China. Trabajando a 20 grados bajo cero, un ejército de 18.000 hombres y mujeres convierte casi 950.000 litros de agua en unos 4.500 metros cúbicos de nieve cada día. Y hacen bloques de casi 500 kilos con hielo del río. Tienen solo 4 semanas para transformar una explanada vacía en un gélido país de las maravillas, más grande que Disneyland. Esto es el Festival de Esculturas de Hielo y Nieve de Harbin. Descubriendo China. El Festival de Hielo de Harbin. Con más de 10 millones de habitantes, Harbin es una de las ciudades más grandes de China. Pero a diferencia de la mayoría de las capitales de provincia del país, la historia de Harbin es muy corta. Hasta 1896, la ciudad era poco más que un pequeño conjunto de pueblos pesqueros. En el dialecto manchú, Harbin significa redes para secar pescado. Hoy, aquellos pequeños pueblos pesqueros se han transformado en un paraíso invernal. Harbin recibe el sobrenombre de Ciudad de Hielo por razones obvias. Los inviernos son secos y muy fríos. Durante 3 meses, la temperatura media ronda los 17 grados bajo cero. Pero de esas largas y frías noches de invierno nació el famoso arte de la escultura en hielo. Harbin celebró su primer Festival Internacional de Hielo y Nieve en 1985 y se ha convertido en uno de los eventos de este tipo más famosos del mundo. Pero hubo un tiempo en el que Harbin era más conocida como el Moscú de Oriente. A medio camino entre el Polo Norte y el Ecuador, Harbin es la capital de provincia más septentrional de China. Siberia se encuentra a pocas horas hacia el norte, lo que explica los duros inviernos y la influencia rusa que tiene la ciudad. Harbin debe su existencia al ferrocarril transmanchuriano, o ferrocarril chino del este, construido por el gobierno ruso para conectar Vladivostok con Harbin. Inaugurado en 1903, el ferrocarril transformó la ciudad. Pasó de ser una urbe fronteriza y caótica a una metrópoli internacional. En 1907, China declaró Harbin como ciudad abierta. Y 19 países, incluido Estados Unidos, establecieron consulados en la ciudad, registrando aquí miles de empresas industriales, comerciales y bancarias. En ese momento el Art Nouveau era lo novedoso en arquitectura y se refleja en el diseño de muchos edificios públicos de Harbin. Pero la ciudad es más conocida por su peculiar arquitectura de influencia rusa. Los rusos blancos que huían de la revolución de 1917 llegaron en masa a Harbin, creando la colonia más grande del mundo de rusos en el exilio. En pocos años, Harbin se hizo conocida como la Pequeña Moscú. En las calles de Harbin todavía pueden verse muchos edificios coronados con cúpulas de bulbo, un nostálgico homenaje a la Rusia prerevolucionaria. La Catedral Ortodoxa de Santa Sofía es uno de los edificios más espectaculares de Harbin. La catedral comenzó siendo una estructura de madera en 1907, para que las tropas de rusos blancos tuvieran un símbolo espiritual cercano.
En 1921, Harbin tenía 300.000 habitantes y más de la mitad eran rusos. Así que 2 años más tarde, dieron comienzo las obras para construir una iglesia permanente. Hoy, la Catedral de Santa Sofía se considera una obra de arte monumental y es la iglesia ortodoxa más grande del Lejano Oriente. La Harbin moderna es producto de la rivalidad centenaria entre China, Rusia y Japón por el control de Manchuria. En 1932, los japoneses ocuparon la ciudad durante 13 años, hasta que los soviéticos tomaron el control después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en 1946, Harbin volvió a ser una ciudad china. Esta inestabilidad le ha dado a la ciudad carácter propio. Pero en invierno la gente viene a Harbin para admirar su arquitectura en hielo. Los habitantes del norte de China han desarrollado un arte popular muy característico, un mundo bellamente elaborado en el que el hielo es el cuerpo y la luz es el alma. Estas elaboradas esculturas comenzaron como una tradición invernal. Hace 400 años, la gente hacía linternas de hielo para ir a pescar. La linterna se hacía con un cubo de agua que se llevaba al interior de la casa antes de que se congelara. Se le hacía un agujero en la parte superior y se vaciaba el agua, dejando una cavidad hueca para meter una vela. El recipiente de hielo era una linterna a prueba de viento perfecta para los agricultores y pescadores. Los pescadores hacían un agujero en el hielo de los ríos congelados y usaban la luz de la linterna para atraer a los peces. En Harbin, el río Songhua se congela durante 6 meses al año, así que en vez de peces, es más común ver caballos en el hielo. Hay que ser duro para sobrevivir en este clima extremo. Y pocos animales son tan duros como el caballo mongol. Este tipo de caballo pequeño y peludo se adapta perfectamente al terrible frío. Puede pastar todo el año sin alimentación suplementaria, incluso cuando el suelo está cubierto de nieve. Los caballos son una atracción popular en el río Songhua. En Harbin, el hielo del río es tan espeso que podría soportar el peso de un autobús lleno. El río se usa como carretera, pista de patinaje y es el lugar donde miles de lugareños compiten montando a caballo. El caballo mongol supone casi 1/3 de la población equina de China, ya que tiene una resistencia extraordinaria. Cabalgan largas distancias, transportan cargas pesadas y hacen trabajos agrícolas extenuantes. Y como animales de tiro, estos caballos pueden recorrer hasta 50 kilómetros al día con una carga de 1.800 kilos. Puede que no sea la raza más cotizada o elegante del mundo, pero los caballos mongoles chinos han dejado huella en la historia. Hoy tiran de carruajes turísticos, pero antiguamente eran los caballos de los guerreros de Gengis Khan. Pero los caballos no son los únicos que trabajan duro en el río, a pesar de las temperaturas. En diciembre, miles de personas cortan bloques de hielo del río Songhua
para construir las instalaciones del Festival Internacional de Hielo y Nieve de Harbin. Pero la tradición de cortar el hielo tiene unos 3000 años. Harbin es la capital de provincia más fría de China, con temperaturas que llegan hasta los gélidos 37 grados bajo cero. Pero sus habitantes tienen una resistencia extraordinaria y pasión por crear inmensas obras de arte con hielo. A principios de diciembre, un ejército de artesanos y voluntarios transforma este espacio vacío. Tienen solo 4 semanas para crear el Festival Internacional de Hielo y Nieve de Harbin, con 5 grandes zonas de exposición y más de 100 actividades, incluidas 40 pistas de esquí. Gran parte de las instalaciones están hechas con bloques de hielo. Por suerte, Harbin no tiene escasez de agua congelada en invierno. Y en el norte de China, la gente lleva cortando hielo casi 3000 años. Los agricultores que vivían en las tierras altas inundaban sus campos antes del invierno. Cuando el agua se congelaba, se cortaba en bloques y se almacenaba en pozos de hielo para mantener el pescado fresco en los meses más cálidos del verano. Hoy, un ejército de 2000 cortadores de hielo trabaja horas extras durante 15 días para sacar casi 300.000 metros cúbicos de hielo del río Songhua, suficiente para llenar 100 piscinas olímpicas. Cada bloque de hielo pesa casi 500 kilos. Los camiones hacen parte del trabajo pesado, pero el trabajo en el río se realiza a mano. La labor comienza a las 5 de la mañana, en la oscuridad casi total, y continúa hasta las 6 de la tarde. Cada día un equipo de 10 hombres corta y transporta unos 2000 metros cúbicos de hielo, con los que se llenan 200 camiones. Al primer paso se le dice hacer una muesca, momento en el que se cortan tiras de hielo de unos 400 metros de largo. Se usan sierras y cinceles para dividir el hielo en bloques rectangulares de 1,5 metros de largo y medio metro de grosor aproximadamente. Antes de usar el hielo en el festival, debe pasar un control de calidad. Los inspectores examinan cada bloque, buscando hielo transparente que pueda brillar con las luces del festival.
Los habitantes de la zona dicen que el hielo del río Songhua es particularmente translúcido porque se congela lentamente al llegar el invierno. La transparencia del hielo no tiene por qué deberse a la pureza del agua. La transparencia suele ser resultado de una congelación lenta y de la dirección del agua. La corriente que fluye bajo el hielo elimina las impurezas, permitiendo que las moléculas de agua se congelen formando una estructura cristalina y uniforme. Elegir el hielo de la zona adecuada del Songhua es fundamental. En medio del río, la corriente fluye con rapidez bajo una delgada capa de hielo. Es demasiado peligroso cortar ahí, y el hielo que hay desde la orilla hasta 4,5 metros está lleno de limo y en consecuencia muy sucio. Cortar el hielo requiere habilidad, fuerza y valentía. Los trabajadores que llevan las sierras eléctricas no deben cortar en la dirección que lleva la corriente, a menos que quieran agrietar toda la superficie. Si el hielo se corta mal, todo el equipo está en peligro. Pero a pesar de los riesgos y del entumecimiento que provoca el frío, algunos de estos trabajadores llevan viniendo al río todos los inviernos desde hace más de 20 años. Muchos son granjeros. En solo 15 días de trabajo duro pueden ganar el mismo dinero que produce su granja en varios meses. Pero sacar el hielo del río es solo el primer paso para crear este paraíso invernal. Un ejército aún más grande de 15.000 hombres y mujeres trabajando día y noche transforman los bloques de hielo en un resplandeciente mundo de fantasía. Palacios de cuentos de hadas, imponentes pagodas e incluso la Esfinge de Egipto se construyen con estos bloques de hielo unidos no con cemento, sino con agua. En Harbin, un ejército de artesanos hace cosas increíbles con hielo. Tienen solo 4 semanas para transformar una explanada vacía en la sede del festival de invierno más importante de China. Con sus 60 hectáreas, es más grande que Disneyland. Cientos de esculturas de hielo, algunas con magnitudes impresionantes, son diseñadas por estudiantes de ingeniería de Harbin. Cada estructura se diseña por ordenador para calcular el volumen de hielo que se necesita y para que el equipo de construcción visualice su tarea. Pero convertir esos planos en una realidad requiere un ejército de 15.000 artesanos especializados. Las motosierras le dan forma a los bloques más grandes, pero para los trabajos más delicados los escultores usan sierras de mano, picos, taladros e incluso escalpelos. Más
Más de 100 grandes sierras cortan los bloques de hielo del río Songhua en bloques más pequeños, de unos 60 centímetros de largo por 30 de ancho. Son los ladrillos, componentes básicos de las estructuras del festival, que forman una gélida piel alrededor del esqueleto de acero. Algunos de los sorprendentes castillos son tan altos como edificios de 20 pisos. Sin la estructura de acero, se derrumbarían bajo el peso de sus 11.000 toneladas de hielo. Los ladrillos de hielo son fáciles de usar. En lugar de mortero, los trabajadores los unen con agua, que se congela instantáneamente a estas temperaturas. La parte más difícil es levantar los ladrillos de hielo hasta su posición. Cada ladrillo pesa más de 45 kilos. Los bloques demasiado grandes no pueden levantarse a mano y se necesitan unas 30 grúas y más de 20 andamios para colocarlos. Cuando la estructura básica ya está en su posición, un equipo de cinceladores trabaja para alisar las superficies. Las grietas y los huecos se rellenan fácilmente con cubos de agua. El hielo se pule hasta que queda perfectamente liso. Los caminos y los pasillos terminados son muy resbaladizos. Por eso, antes de que el parque abra, se ponen alfombras rojas en los recorridos principales para intentar evitar los accidentes. La escultura en hielo se ha convertido incluso en un deporte. 35 equipos de 16 países viajan a Harbin para participar en la competición anual internacional de esculturas de hielo. Los equipos tienen 3 días para cortar, raspar y alisar las obras de arte que sacan de un bloque de hielo de 2 metros de alto, 2 de ancho y medio metro de grosor. Los competidores suelen ser de países con climas fríos en invierno, como Rusia, Suiza o Finlandia. Los 3 días de competición se llevan a cabo en el exterior. Las temperaturas bajo cero hacen que el evento sea una prueba de resistencia, no solo de expresión artística. Crear arte a partir de hielo no es fácil. El hielo es un medio variable y efímero. Las características del hielo cambian según las condiciones y la temperatura de su entorno. Sin embargo, hay otro grupo de artistas de Harbin que trabaja con un medio muy diferente. En 2007 establecieron un récord Guinness al crear una escultura de más de 250 metros de largo y 30 metros de altura, hecha con casi 14.000 metros cúbicos de nieve artificial. En Sun Island Park, el lugar donde se exponen las esculturas de nieve de Harbin, no falta nieve en invierno.
En teoría, los escultores podrían comenzar haciendo rodar una bola de nieve por el suelo hasta que tuviera varios metros de diámetro y luego tallar en ella su obra maestra. Pero en la práctica, la nieve estaría demasiado sucia, poco consistente y pesaría demasiado para poder manipularla. Por eso, los organizadores hacen nieve artificial. Se bombea casi 1 millón de litros de agua del río Songhua para las máquinas de nieve. Y con ellos se hacen 4.500 metros cúbicos de nieve pura y limpia cada día. Un convoy de camiones transporta la nieve desde el río hasta el Parque de las Esculturas de Nieve. Los escultores prefieren trabajar con nieve artificial porque es más resistente a la intemperie y se mantiene más blanca que la nieve de verdad. Sin embargo, incluso la nieve artificial está demasiado suelta como para trabajarla con cinceles tal como llega, por lo que primero debe comprimirse. ...24 equipos de escultores de nieve de 14 países diferentes vienen a Harbin para competir en el Festival de Nieve y Hielo. Cada equipo comienza con un bloque de nieve de unos 4 metros de alto, 3 de ancho y 3 de grosor. Mucho antes de que los escultores lleguen con sus herramientas, la nieve se mete en estas enormes cajas de madera y se deja asentar. Para hacer los bloques más altos, se apilan más cajas encima y se llenan con más nieve. Cuando se quitan las paredes de madera, los escultores se ponen a trabajar. A diferencia de la escultura en hielo, la nieve comienza a trabajarse desde arriba y se va bajando hacia la base. La parte más difícil es crear los detalles. Es muy difícil volver a pegar nieve en una zona cuando ya se ha esculpido. En ediciones anteriores, varios equipos de 600 escultores de 40 países diferentes usaron más de 11 millones de metros cúbicos de nieve para crear impresionantes esculturas. Cada año el festival tiene un tema distinto. En 2011, el tema era los reinos de los cuentos de hadas y los escultores crearon desde casas de pan de jengibre hasta palacios, hadas y monstruos e incluso una medusa de nieve. La escultura en nieve es una forma de performance. Los escultores trabajan al aire libre a la vista del espectador.
Los competidores solo tienen 3 días para transformar 36 toneladas de nieve en complejas obras de arte, por lo que a menudo se trabaja también de noche. Y junto a los artistas hay un gran equipo de apoyo que prepara la ciudad de hielo y sus calles para el millón de visitantes que vienen a la inauguración del festival. Nunca faltan voluntarios dispuestos a ayudar. Cuando se inaugura el festival, estos artesanos internacionales han creado más de 300 piezas para la exposición de escultura en nieve de Harbin. Las obras de arte se aprecian todavía mejor por la noche. Profusamente iluminadas con focos y láseres, el gran tamaño de las esculturas se puede valorar nítidamente. En 2011, la pieza más grande tenía más de 100 metros de longitud. Para hacerla, 200 escultores trabajaron día y noche durante 2 semanas. Esta asombrosa escultura está hecha solo con nieve compactada. Sin embargo, las extraordinarias estructuras talladas en hielo que se alzan sobre la congelada ciudad de Harbin no le van a la zaga. La Gran Muralla China es la estructura artificial más grande del planeta. Su construcción duró más de 2000 años. Pero esta gran muralla de hielo se construyó en cuestión de días y es solo una de los cientos de famosas estructuras creadas para el Festival Internacional de Hielo y Nieve de Harbin. La Gran Muralla de Hielo circunda uno de los parques más grandes del mundo dedicados a la escultura en hielo. Aquí pueden verse algunos de los mejores ejemplos de escultura en hielo del planeta. Muchas esculturas son sorprendentemente interactivas. Hace pocos años, la Gran Muralla China terminó siendo un enorme tobogán de hielo. Las rampas pueden ser resbaladizas y da miedo deslizarse con esta rapidez. Por suerte, los visitantes vienen preparados con muchas capas de ropa, por lo que lo único que puede salir dañado es la dignidad. Cada año los diseños cambian. Las esculturas de hielo se consideran un cuento de hadas que nunca se repetirá, ya que cuando se derriten no vuelven a reconstruirse. En 2011 el tema del festival era los reinos de los cuentos de hadas, y los artesanos crearon esculturas de edificios emblemáticos de todo el mundo.
Ese año costó 18 millones de dólares levantar el parque temático y recibió la visita de más de 1 millón de personas que desafiaron el frío para explorar el maravilloso país helado. Algunas parejas vienen aquí a casarse. Más de 1000 parejas de China, Rusia, Japón y Estados Unidos han utilizado las esculturas de hielo como el sorprendente escenario para su ceremonia de boda. La pieza central del mundo de hielo y nieve, esa edición, fue una fortaleza helada inspirada en el castillo de Neuschwanstein en Alemania. Con sus ascensores y escaleras mecánicas, la estructura tiene casi 45 metros de alto y 82 de ancho. En invierno los días son cortos en Harbin. Los visitantes suelen aprovechar al máximo la luz del sol para observar las obras de arte que se exhiben en el Festival de la Nieve. Los carruajes regresan al Festival del Hielo por la noche, cuando los edificios de la ciudad de hielo se iluminan. Cuando cae la noche,
Más de 96 kilómetros de luces LED metidas en ladrillos translúcidos transforman Harbin en una fantasía de neón. En el congelado noroeste de China, cuando el sol se pone a las 4 de la tarde, el cielo se ilumina. La ciudad de hielo de Harbin cobra vida. Hace unos años, los visitantes del Festival Internacional de Hielo y Nieve veían un mundo iluminado con bombillas incandescentes estándar. La introducción de tubos fluorescentes resistentes a la intemperie supuso una revolución en la escultura en hielo. De repente, las estructuras podían ser más grandes y brillantes. En 2008, más de 100.000 tubos fluorescentes se colocaron cuidadosamente dentro de bloques de hielo durante la construcción de las grandes esculturas. Puestos en fila, los tubos fluorescentes llegarían a extenderse hasta los 100 kilómetros. Pero desde hace poco el festival ha introducido tecnología punta. En lugar de miles de tubos fluorescentes de un solo color, el 80% de este mundo de hielo y nieve ahora se ilumina con diodos emisores de luz, o LED, controlados por ordenador. Las luces LED ofrecen un gran espectáculo. Las luces LED se calientan menos que las bombillas estándar y son más ecológicas. Tienen una vida útil más larga y consumen menos energía. Y Harbin es cada vez más consciente de que el clima está cambiando y de que su famoso festival está amenazado. Hoy en Harbin la temperatura media en invierno es más cálida en comparación con los datos registrados. Según la Oficina Meteorológica Local, el aumento de las temperaturas ha tenido un efecto perjudicial en el festival. En 2007, el río Songhua no se congeló durante el otoño, así que los organizadores tuvieron que traer hielo del norte. En 2008 se pusieron grandes pantallas para evitar que las esculturas se derritieran con el calor del sol del mediodía. Esta edición, Harbin está a la tranquilizadora temperatura de 20 grados bajo cero y las esculturas están a salvo hasta la llegada de la primavera. En primavera, el país de las maravillas de hielo y nieve se descongelará.
Y tantas ilusiones levantadas con litros de agua volverán a su origen, el río Songhua. Pero para entonces ya se estará comenzando a planificar una edición todavía más grande y más espectacular en Harbin, el corazón helado de la Tierra del Dragón.